Salmo 63, 6:3, verso 1 al 11. Tengo dos versiones, vamos a leer la 60 y después le doy la de palabra de Dios para todos, PDT. Dice Salmo 63, verso 1, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, dice, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajo de la tierra. Dice, los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado, dice, en cualquiera que jure por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Mira lo que dice esta misma porción en otra versión de la palabra de Dios para todos, PDT. Dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Desesperado te busco. Mi alma tiene sed de ti. Dice, todo mi ser suspira por ti. Como la tierra seca y árida, deseo el agua. Dice, te vi en tu templo, contemplé tu poder y gloria. Dice, tu fiel amor es mejor que la vida misma. Mis labios te alaban. Te alabaré con mi vida, alzaré las manos en tu nombre al adorarte. Me sentiré completamente satisfecho, como quien disfruta de una comida muy sabrosa, y mis labios dichosos te alabarán. Dice, estando en mi lecho me acordé de ti. Pienso en ti a medianoche, porque tú me ayudas, y la sombra de tus alas canto de alegría. Me aferro a ti, tu mano derecha me sostiene, pero no lograrán nada los que buscan acabar conmigo. Terminarán en la tumba. Ellos serán castigados con la espada, y sus cadáveres serán devorados por el chacal. El rey estará feliz junto a Dios, y todos los que lo aman lo alabarán. En cambio, los mentirosos se le tapará la boca. Este es un salmo muy importante, porque David al parecer estaba pasando por algún tipo de circunstancia, como siempre, estaba metido siempre en algún tipo de circunstancia, problema o algo que él sentía que lo estaba quizás no alejando de Dios, sino que le estaba dificultando poder tener una comunión con Dios. Pero David, en medio de las circunstancias, es lo que siempre recalcamos aquí en esta iglesia, que a pesar de las circunstancias, como David se sentía en tierra seca y árida donde no había agua, a pesar de todo lo que él estaba sintiendo, dice que su alma tenía sed. Y esta versión me gusta porque dice, desesperado te busco. O sea, David no solamente en esta versión del 60 dice, de madrugada te buscaré, sino que de alguna forma David decía, desesperadamente me paro en la madrugada para buscarte. O sea, no dejo ninguna oportunidad para no encontrarme contigo. Siempre estoy buscando una oportunidad para encontrarme contigo. Y no importa si sea de madrugada, de mañana, de tarde, de noche. Siempre él estaba desesperado en su alma por encontrarse con Dios, por encontrarse con el Espíritu. Así que en esta noche quiero hablarle un poquito acerca de la búsqueda intensa de tu alma por el Espíritu Santo. Necesitamos tener un alma que esté cautivada por el Espíritu Santo, y que nuestra alma comience a poder descubrir este anhelo, este deseo, esta intención intensa, valga la redundancia, de tu alma por el Espíritu Santo. Así que quisiera hablarle acerca un poquito sobre eso, y vamos a tocar ciertos puntos importantes. Obviamente cada punto tiene su
su verso bíblico, pero vamos a encontrarnos con ciertas cosas que son importantes para tener esa pasión, o quizás ciertas cosas que tenemos que hacer para conquistar esa pasión en tu alma, para encontrarse con el Espíritu Santo. Número uno, lo primero que tenemos que entender es que nuestra alma es frágil y débil en nuestra humanidad. Siempre vamos a ser frágiles y débiles. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no se puede buscar a Dios. Tenemos que usar, y creo que esto lo he oído nuestro Padre Espiritual, usar nuestra debilidad como una plataforma para encontrarnos con Dios. Cuando usted está en algún tipo de debilidad, usted está vulnerable y usted de repente sí necesita algo y cualquier persona le dice te puedo ayudar, usted siempre está abierto a que la persona lo ayude. Así que en el momento en donde nuestra alma está vulnerable, débil, frágil, es donde podemos aprovechar ese momento para buscar más a Dios. Lo que la gente hace es todo lo contrario. Cuando se siente frágil, cuando se siente débil, cuando se siente que está en debilidad humana, deja de buscar a Dios, y creyendo que cuando nos sentimos fuertes es que tenemos que buscar a Dios, y es todo lo contrario. Cada vez, por eso Pablo decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Pablo se agarraba de la gracia en medio de su debilidad. Y tú y yo tenemos que ser sabios en el Espíritu, aprovecharnos de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad humana, para acercarnos en ese momento a Dios, y Dios usa eso como una plataforma para que su gracia se pueda manifestar en nosotros. Miren lo que dice Salmo 39:4. Salmo capítulo 39, verso 4. Dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuando sea la medida de mis días, dice, sepa yo cuán frágil soy. Mi hermano, podemos tener momentos de éxtasis espiritual, o de un momento de euforia espiritual, donde tú te sientas como un león, que tú sientas que ningún demonio te aguanta, que ninguna enfermedad te aguanta, y vamos a sentirnos en esa forma. Vamos a sentirnos en algún momento llenos, plenos, convencidos, seguros de sí mismos, pero va a llegar un momento donde nos vamos a sentir frágiles. Y David entendió eso, y David decía: Señor, hazme conocer mi fin, Señor, dime la medida de mis días, y sepa yo cuán frágil soy, para que yo de alguna forma me pueda aprovechar de esa fragilidad para encontrarme, para buscarte, para hallarte en medio de mi debilidad. Así que por causa del pecado, nuestra humanidad sufre decadencia. Por causa del pecado, nuestra humanidad se envejece, hay un envejecimiento. Usted sabe que cuando Dios creó a Adán, Dios no creó a Adán, para que Adán se muriese ni envejeciese. Inclusive, creo que esto lo oí de nuestro Padre Espiritual, y quizás lo leí también de algún libro, que en el cielo no hay ningún viejo, porque en el cielo no hay vejez. La gente no se arruga en el cielo. La gente no decae en el cielo. Cuando la gente va al cielo, dice que Dios va a convertir de gloria en gloria. Vamos a ser traspasados a una gloria nueva, y nuestro cuerpo, aunque pareciese que fuésemos ancianos, no vamos a tener una edad avanzada. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay nadie viejo. Así que Dios no es un viejo. Dios tiene un espíritu joven, un espíritu renovado, porque Él no envejece. Los espíritus no envejecen. Por eso que los espíritus, oiga esto, y me puedo estar saliendo un poquito del tema, pero los espíritus son eternos, y si son eternos no envejecen. Nuevamente, los espíritus son eternos, porque Dios es eterno, y si son eternos no envejecen. Así que por causa del pecado, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma va en decadencia y va envejeciendo. Y oiga esto, también va a haber cansancio. Va a haber un tipo de cansancio, un tipo de debilidad, y aún un tipo de enfermedad. Por eso la enfermedad puede tocar nuestro cuerpo de alguna otra manera. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa de que hemos sido destituidos de la gloria de Dios y estamos totalmente en otro camino contrario al que Dios era, al que Dios quería para nosotros. Por causa del pecado, el ser humano sufre todas esas cosas. Por eso que cada día, no sé si usted se ha visto al espejo, le salen canas. Antes yo no me salía ninguna cana. Ninguna. Y desde hace un año para acá he visto un par
en mi cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo va, ¿qué? Envejeciendo. Aunque Pablo dice que aunque tu hombre exterior se va envejeciendo, tu hombre interior se va fortaleciendo día con día. Pero por causa del pecado nuestro cuerpo va envejeciendo. Eso tenemos que tenerlo clarito. Hay una decadencia, hay un envejecimiento, hay un cansancio, hay una debilidad y algún tipo también de enfermedad. Pero por eso tenemos que aprovecharnos de esta debilidad, de esta fragilidad, para entonces encontrar el tesoro de la gloria que está en un vaso de barro. O sea, lo que realmente Dios quiere es que seamos un espíritu renovado, pero que encontremos esa vida, ese tesoro dentro de nosotros. ¿Y quién es ese tesoro? Jesucristo, que ahora reside en ti. Por eso que la Biblia, Jesús le dijo, de tu interior fluirá, no le dijo de tu exterior, de tu interior correrán ríos de la vida. ¿Por qué? Porque el tesoro de gloria está en un vaso de barro. Gloria es Jesucristo, tesoro es Jesucristo, que ahora está dentro de nosotros y podemos depender, podemos agarrarnos de ese tesoro que está en nosotros. Así que el tesoro de la gloria está en un vaso de barro y tenemos que reconocer eso. Sigue siendo un vaso de barro. Seguimos siendo hombres débiles, hombres frágiles, mujeres débiles, mujeres frágiles. ¿Por qué? Por causa del pecado. Reconocemos como el Espíritu Santo dice que levantó a Cristo de los muertos, pero dice que pudo vivificar nuestro cuerpo mortal. Ahora, como el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos otorga, puedo yo decir, una energía espiritual, en la cual, aunque nuestro cuerpo va en decadencia, tenemos la fuerza para poder hacer en un tiempo determinado cosas que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Y tú tienes que aprovecharse de esa debilidad. Mi hermano, cuando usted no quiere orar, es cuando más usted necesita orar. Porque está en debilidad, está en fragilidad, está en un momento donde su alma no quiere hacer algo y usted necesita agarrarse de esa fragilidad para que entonces Dios lo pueda fortalecer. Así que tenemos que reconocer que el Espíritu Santo, en cuanto reconozcamos en nuestra alma que somos débiles, que somos frágiles, Él mismo, como levantó a Cristo de los muertos, vivificó el cuerpo mortal de Cristo, así también Él quiere vivificar nuestro cuerpo a través de nuestra alma, porque Él reside dentro de nosotros. Recuerde que estamos hablando de la búsqueda intensa de tu alma por el Espíritu Santo. Tú tienes que encontrar a ese Espíritu que está dentro de ti. Y no hablo del espíritu humano, hablo del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Él reside. Recuerde que Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Así que si tú eres templo, Él está dentro de ti. Diga conmigo, Él está dentro de mí. Número 2, la búsqueda intensa de tu alma por el Espíritu Santo. Entiende que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No podemos, si estamos en esta búsqueda intensa en nuestra alma por el Espíritu Santo, tenemos que entender que hay cosas que van a suceder, pero que nuestra batalla no es carnal. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dice Efesios capítulo 2 verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué quiere decir sangre y carne? No tenemos una lucha humana. Todo aquel que tiene sangre tiene vida y tiene carne, por lo tanto Él está hablando de una lucha carnal, una lucha humana contra los humanos. Tu pelea no es con tu vecino, no es con tu mamá, no es con tu marido. No tenemos ese tipo de lucha si somos espirituales. Ahora, si tú dices que tú eres espiritual, pero estás batallando en tu carne, entonces tú no eres espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Diga conmigo, mi lucha no es contra carne ni sangre. Ahora, ¿con quién es nuestra lucha? Ahí viene lo poderoso. Dice, sino contra principados. Imagínense, usted está peleando con la chinita de al lado y su identidad está basada para luchar en contra de principados, en contra de potestades, en contra de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mi hermano, este mundo está bajo el maligno. Este siglo está
gobernado por gobernadores de las tinieblas. Son entidades, espirituales que gobiernan este siglo y que hacen que el ser humano reaccione o sea guiado para gobernar a favor de las tinieblas en contra de la luz. Dice, número 4, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por eso tu oración no tiene que ser en un plano natural, tu oración tiene que ser en un plano espiritual. Y cuando tú oras espiritualmente, tú estás tocando principados, tocando potestades, tocando gobernadores para que la influencia del reino opere y la influencia de Satanás sea menguada. Así que tenemos que entender que cuando estamos en esta búsqueda intensa en nuestra alma por el Espíritu Santo, el enemigo va a tratar que tú luches con él o que tú luches en una guerra carnal o una guerra de carne y sangre. Y tú tienes que entender eso. Por lo tanto, ser hijo de Dios indica que potestades espirituales nos han declarado la guerra. Tenemos que entender eso. Y eso no nos vuelve orgullosos ni altivos. Que tú le digas a tu marido: no voy a pelear contigo porque yo tengo una batalla espiritual ahí arriba. No, nada de eso. Sino que en la medida que tú entiendes quién tú eres y en tu búsqueda intensa tú entiendes que lo que realmente se te oponen son entidades espirituales que gobiernan este mundo. Ese es el nivel de nuestra identidad en Cristo Jesús. No podemos usar armas carnales y mentales para un conflicto espiritual. Diga conmigo: no puedo usar armas carnales y mentales para un conflicto espiritual. Por lo tanto, cuando tú estás buscando al Espíritu Santo, no utilices armas carnales ni mentales para el conflicto que realmente tú estás batallando. Por lo tanto, necesitamos que sea el Espíritu de Jehová quien levante bandera contra Satanás y su demonio en nosotros. O sea, en tu debilidad y fragilidad, tú te doblegas ante el Espíritu Santo. Y tú comienzas a buscarlo. Espíritu Santo, ¿a qué estoy buscando? Estoy siendo tentado, estoy siendo, Padre, quizás golpeado en el mundo espiritual por pensamientos, por conflictos, y no sé cómo batallar con esto. Y tú te humillas en tu humanidad porque tú no puedes hacerlo en tu fuerza. Entonces, cuando tú te humillas, el Espíritu Santo se levanta en ti y te da una fortaleza para que tú venzas en Él las cosas que tú estás siendo atacado. Esa es la gran batalla que el cristiano no ha podido comprender. El cristiano piensa que tocando un chofar, un cuerno de cordero, un cuerno de carnero, meciando una bandera o haciendo cosas carnales va a vencer a cosas espirituales. Y no podemos hacerlo de esa forma. Tenemos que entender que nosotros tenemos que doblegar nuestra alma en la búsqueda del Espíritu Santo para que Él nos dé la victoria en nuestro conflicto espiritual. Hay gente que lo que está pasando es un conflicto espiritual. Todo lo que está pasando en su vida es un conflicto espiritual. Si usted está buscando el Espíritu Santo, si usted está leyendo la palabra, si está ayunando, si está orando, si está hablando en lenguas, si está metido en las cosas espirituales, claro que usted va a tener conflicto en el mundo espiritual. Si usted no quiere tener conflicto en el mundo espiritual, no haga nada de esas cosas. ¿Usted no se ha preguntado por qué a gente buena le suceden cosas malas? ¿Usted no se ha preguntado por qué es que en vez de votar al que más falta, al más borrachín, al más que grosero, votan es al cristiano? ¿Por qué? Porque nuestra batalla es espiritual. No te pongas bravo por una reacción espiritual que tú mismo provocaste. ¿Cómo yo la provoqué? Buscando al Señor. El sábado que estábamos donde papá decía: el mundo ama a los suyos. No creas que el diablo va a cooperar contigo para que tú busques más y te llenes más del Espíritu Santo. Él no va a cooperar contigo. Él te va a hacer una vida fastidiosa. Él te va a hacer un obstáculo todos los días. Y todos los días te va a tirar un dardo. Y todos los días te va a querer tentar. Y todos los días va a querer en tu mente. Hay gente que tiene una mente llena de pensamiento todos los días. ¿Por qué? Porque hay un conflicto espiritual del cual ellos no han visto la realidad de ese conflicto. Si usted quiere ahondar un poquito más en esa batalla en tu mente, puede adquirir el libro La batalla por tu mente de nuestro Padre Espiritual. Se lo recomiendo.
es mejor que 5 series de Netflix. Así que necesitamos al Espíritu Santo. Diga conmigo, necesitamos al Espíritu Santo para que Él levante bandera contra Satanás y sus demonios en nosotros. Número 3, una búsqueda intensa de nuestra alma por el Espíritu Santo. Tenemos que entender lo limitado lo limitado de conocimiento que tenemos acerca del mundo espiritual. No entendemos todo cómo funciona, y pueden haber tomos de libros. Hay un tremendo hombre de Dios, tiene 3 tomos de tamaño, se llama Washmani. Era un asiático. Él tuvo un encuentro con Jesús en la cárcel. Recuerda que en los tiempos de Mao no se podía, inclusive ahora está un poquito regulado, pero igual ellos son comunistas, ellos son ateos, ellos son algunos budistas, así que ellos no creen nada en el cristianismo, y hay muchos cristianos que son presos y son aniquilados en China. Pero a este hombre se le reveló el mundo espiritual, y usted puede, si quiere y quiere leer un poquito bastante, compre los libros de Washmani, el pecado. Yo nada más me leí un poquito así y no dije, déjelo allá. ¿Por qué? Porque es complicado entender un mundo espiritual del cual no tenemos la realidad del mismo. Es como cuando usted se muda para una casa nueva o un país nuevo, se le dificulta poder acostumbrarse a la costumbre y a la cultura del país. Y lo primero que usted hace, mejor me voy para mi Panamá, porque yo sé las cosas como quedan y cómo son las cosas de Panamá. ¿Por qué? Porque al ser humano se le dificulta entender la cultura de otra nación, las lenguas, las costumbres, el país. Imagínese ahora del mundo espiritual, que es más real que el mundo físico. Y tenemos que entender que tenemos que doblegar nuestra alma para poder entender tan siquiera un poquito cómo funciona el mundo espiritual. Mira lo que dice Pablo en Romanos 11, 33 al 34. Le dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables o inescrutables, o no hay forma de escrutar, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo está hablando aquí que muchas veces no llegamos a entender cómo es que Dios ve las cosas, cómo es que Dios hace algunos juicios, o cómo son los caminos del Señor. A veces son entendibles, a veces no podemos entenderlos, no podemos comprenderlos bien. A veces cuestionamos a Dios o dudamos de que Dios esté haciendo algo a favor de nosotros, porque no entendemos los planes que Dios tiene acerca de nosotros, porque no entendemos el mundo espiritual. Mi hermano, si usted en el momento que estaba pasando por una crisis entendiera que todo eso Dios lo permitió para su bien, pero en el momento que estamos pasando por algún tipo de problema no entendemos, pensamos que Dios quiere nuestro mal porque permite cosas para poder quizás probar nuestro corazón. Pero nosotros no entendemos los planes del Señor, porque el Señor permite ciertas cosas, y algunas cosas podemos llegar a entenderlas de alguna forma, pero otras cosas las vamos a llegar a entender cuando estemos en su presencia, porque hay cosas que no entendemos. No importa nuestro conocimiento intelectual o aún bíblico, tu mente y nuestra mente nunca alcanza a entender la mente de Dios y el mundo de lo invisible. Es por eso que tenemos que doblegar nuestra alma, para que aunque no entendamos, seamos obedientes. Mi hermano, hay cosas en las cuales tú no vas a entender, y te voy a decir otra cosa: hay cosas en las cuales también Dios no te va a explicar. Dios no tiene que explicarte por qué Él hace las cosas, porque Dios es Dios. Así como tú le dices a tu niño, usted hace caso, y no le voy a decir por qué. No va para la fiesta y no me pregunte por qué, porque yo quiero que no vaya, pues. Como mi mamá me decía cuando estaba chiquito, yo siempre preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Dice, porque yo quiero. Bueno, hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida, porque Él es la única forma que Dios vea que cambiemos nuestra vida. Ay, pastor, pero por lo que yo pasé,
Esa fue la inteligencia y la sabiduría de Dios. Por eso dice, dice, oh profundidades de la riqueza de la sabiduría de Dios. Y de la ciencia dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? No hay nadie. ¿O quién fue su consejero? Usted sabe que los reyes siempre tienen consejeros. Por lo menos los presidentes tienen consejeros, que por lo que vemos que hacen las cosas, creo que lo aconsejan muy mal. Pero imagínense, Dios no tiene consejero, porque Él es tan sabio que lo que Él decide es lo mejor para ti. Y a veces uno tiene que decir, Señor, no entiendo, pero voy a ser obediente a lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente no podemos llegar a entender cómo es que Dios vio que la única forma de que yo me convirtiera era pasándome por esta crisis. Nuestra tendencia humana es depender de nuestros sentimientos, que nunca nos pueden revelar el mundo espiritual. Porque la Biblia dice que no caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. No andamos por vista, sino por fe. Y la fe es espiritual. Así que tú no tienes que sentir nada, tú no tienes que oír nada. Yo tengo mucho cuidado cuando hay personas que siempre están buscando sentir algo de Dios. Es que yo necesito sentir algo de Dios. Yo necesito oír a Dios. Yo necesito que Dios me hable, que me mande un sueño, que me mande un profeta. Yo quiero. Y siempre estamos buscando una experiencia extrasensorial para confirmar que Dios me habla. Pero ¿cuántas veces tú has sentido una paz en tu corazón y ese es Dios hablándote tu vida? Mi hermano, yo estaba en una de las peores iglesias de Panamá, por no decir la peor. Y yo oré bastante, madrugada, tarde, noche, en cualquier momento oraba para que Dios me sacara. Y Dios nunca me dijo sal. Yo sentí una paz en la decisión que yo estaba tomando. ¿Y cómo yo sé que fue de Dios? Porque aquí estoy vivo y coleando. Eso puede decir, yo no oí, Cristian Almengor, te habla Jehová, sal de esa iglesia. No, yo sentí una paz en mi corazón de acuerdo a lo que yo estaba orando. Yo no sentí ninguna unción, a mí no se me pelucaron los pelos del pecho ni de la mano. Yo no sentí más nada que una paz en mi interior de lo que yo le estaba pidiendo. Y yo me estaba diciendo, esa es la decisión correcta. Es que yo necesito que un ángel venga. Y cuando el ángel se me aparezca, cuando abra la boca, salga una llama. Y de la llama haga un nombre. Y ahí yo voy a saber cuál es el nombre de mi esposa. Aleluya, gloria a Dios. No va a pasar así. Digo, y si te pasa, gloria a Dios. Pero de todo lo que yo le he preguntado, no va a pasar así. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual no depende de sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos? Nuestros ojos, oído, tacto, gusto, lo que sentimos, lo que percibimos. Sino, el mundo espiritual se revela a nosotros a través de la palabra de Dios y de lo que Dios revela en nuestro corazón. Es solo por medio, mi hermano, del Espíritu Santo que se nos revela el mundo espiritual en la cual Él domina, tiene poder y hay autoridad de parte de Dios. Pero solo lo entendemos cuando nuestra alma está buscando. Usted no ha estado en momentos de debilidad, que usted está orando y de repente usted entiende algo del Señor. Yo he estado orando en algún tiempo por alguna circunstancia y de pronto en algún momento en la cual no estaba ni en éxtasis espiritual ni estaba nada y de repente siento que Dios me revela eso que he estado orando por mucho tiempo, que quería que me lo revelara ahí cuando estaba, pero Dios me lo revela en un momento determinado. Y yo decía, Señor, pero no estoy ni orando, no estoy ni buscando tu rostro. ¿Y cómo tú me estás hablando? Porque el mundo espiritual es diferente al mundo natural. Si entendiéramos eso, no fuéramos escasos para conectarnos con Dios en cualquier lugar. Pablo dice que dice, orando en todo tiempo y en todo lugar. Mi hermano, tú puedes estar en tu trabajo y tú puedes estar orando.
Siempre y cuando que tu oración no interfiera con tu trabajo. Pero si tú estás haciendo algo que puedes orar y puedes estar conectado ahí con Dios. Puedes estar caminando y hablando con Dios y el mundo espiritual se te abre. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es diferente al mundo natural. Para tú estar en un lugar, naturalmente tienes que estar físicamente. Para tú estar en un lugar con Dios, tú puedes estar en cualquier lugar. Porque Dios está en cualquier lugar. Dios es omnipresente. Puede estar en todo lugar a la misma vez. Así que si entendemos esto, podemos decir: Espíritu Santo, revélame tu mundo espiritual. Para yo poder conocerte y entender cómo que tú quieres que yo opere. Y en cualquier lugar, por eso mi hermano, en cualquier lugar usted puede orar por enfermos. No necesita decirle: viene el domingo a las 11 y ahí voy a orar por ti. No. En cualquier lugar el mundo espiritual está ahí para ti, a tu favor. Y quizás cuando ores por la persona no vas a sentir la unción que sientes en la iglesia o la euforia que sientes cuando estás en los cultos, sino no vas a sentir nada, pero ahí está el poder de Dios. Yo he orado por gente que yo ni sentí nada. No sentí absolutamente ni que Dios estaba ahí humanamente. Y la gente me ha dicho: oye, cuando tú oraste por mí, sentís la presencia. Yo digo: wow, yo no sentí nada. Pero es que Dios no es por sentimientos. El Espíritu Santo o el mundo espiritual es diferente al mundo natural. Diferente al mundo natural. ¿Y cómo llegamos a entender eso? A través del Espíritu Santo, porque Él habita en el mundo espiritual y Él nos enseña a nosotros cómo debemos buscarlo, cómo debemos anhelarlo. En antes yo venía adorando a Dios en medio del tranque, en medio de los tráficos. Hay pura gente hablando otras cosas, o quizás hay gente que está escuchando las noticias, y yo venía adorando. Ahí el mundo espiritual estaba ahí cuando yo estaba adorando. En el mundo espiritual, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque no hay límites a lo que nosotros podemos entender en nuestra mente. Número 4, esta búsqueda intensa en nuestra alma por el Espíritu Santo entiende el poder espiritual que supera toda habilidad humana. Zacarías, verso que usted conoce, muy sencillo. Entonces, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí le estaba diciendo al rey, le estaba diciendo al que iba a la guerra, que no era con un ejército que iba a ganar la batalla, no era con una fuerza que iba a ganar la batalla, sino era con el espíritu de Jehová que venía sobre ellos para poder darle la fuerza. Usted no ha leído, y lo vamos a leer más adelante, que el espíritu vino sobre Sansón. El Espíritu vino sobre Ezequiel, el Espíritu vino sobre Isaías, y el Espíritu levantó a Zacarías. ¿Por qué? Porque el Espíritu venía en momentos específicos sobre ellos y lo hacía hablar cosas que ni ellos estaban conscientes de lo que estaban diciendo. Ahora, el orgullo, mi hermano, y esto es algo que tenemos que entender, el orgullo de un ego independiente nos lleva a confiar demasiado en la carne y en la mente humana. ¿Por qué no podemos operar en el mundo espiritual como seres espirituales? Porque tenemos un ego de independencia de Dios. Todo lo queremos hacer a nuestra manera y de nuestra forma. Y Dios no opera así. Tú tienes que desligarte de las formas como tú lo crees o como tú quieres hacerlo y decirle: Señor, me doblego a tu voluntad. Hazlo como tú quieras. Hazlo como a ti te da la gana. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y yo no me puedo levantar en contra de tu voluntad y confiar más en mi carne, en mis deseos, en mi humanidad, que en tu divinidad. Necesitamos un poder y una habilidad que no es de esta dimensión, y por eso podemos vencer cualquier cosa de esta dimensión. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, como hablábamos el domingo, para vencer cosas de esta dimensión natural. Hermano, tú puedes tener la victoria en este mundo con una fuerza espiritual, pero la fuerza espiritual no se consigue en este mundo. La fuerza espiritual se consigue en el mundo espiritual a través del Espíritu Santo. Necesitamos un poder y una habilidad que no es de esta dimensión, para poder vencer cualquier circunstancia, cosa de esta dimensión. Si usted ha leído el libro de John Guichol, La Cuarta Dimensión, él habla que el mundo espiritual es como una cuarta dimensión, en la cual uno puede acceder y adquirir cosas que el Padre ha preparado para los que le aman.
tenemos que entender que el Espíritu Santo, cuando nos llena, no es otra cosa que llenarnos de toda la plenitud del gran yo soy. Creo que hace algún tiempo atrás, de repente algunos años, yo dije que nosotros nos vemos como muy limitados. ¿Cómo es que un Dios tan grande puede caber en un ser tan pequeño? Pero es que en tu espíritu, tú eres más grande que en tu entidad física. O sea, tu espíritu no es lo mismo que este torso o que este cuerpo. Mi espíritu no está limitado a esta altura o a este grosor. Mi espíritu es mucho más grande. Porque para que Dios quepa dentro de mí, tengo que tener un espíritu grande. Así que tu espíritu no se limita a tu contextura, a tu altura, a tu anchura. Tu espíritu es mucho más grande para poder contener algo grande como Dios, para poder ser templo del Espíritu Santo. Por eso cuando él habla de que Él nos llena de la plenitud, dice la Biblia, creo que en Colosenses, que Jesús tiene la plenitud de la deidad. O sea, todo lo del Padre, todo lo del Espíritu Santo está en Jesús, más todo lo de Jesús. Y todo ese que tiene Jesús ahora está dentro de ti. ¿Y cómo tú puedes entender que un ser tan pequeño, tan chiquitito, tan bajito, puede contener toda la deidad, toda la plenitud de la deidad? Es porque no hemos entendido que nuestro espíritu es mucho más grande que lo que tú puedes entender. Yo oro que no los esté confundiendo, sino que los esté educando en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que entender eso. Y le voy a decir un poquito más. Los brujos entienden más el mundo espiritual que nosotros. Los santeros entienden más el mundo espiritual que nosotros. Nosotros a veces somos espirituales, pero desconectados de nuestra realidad espiritualmente hablando. Creemos que solamente el mundo espiritual o no sé qué fantasía o qué imaginación tenemos acerca de este mundo espiritual que trasciende de nuestro mundo físico. Tenemos que estar conscientes, mi hermano. Y al final vamos a dar un testimonio para que usted vea que en cualquier lugar Dios puede sanar a una persona. Cualquier cosa Dios puede hacer en cualquier lugar. Usted puede estar en el peor lugar de Panamá y ahí está Dios porque está usted ahí. Y Dios se puede manifestar si usted lo invoca. Así que entendamos el poder espiritual que supera toda habilidad humana. Número 5, y aquí llego donde quería llegar con respecto a Sansón. Todas nuestras actividades espirituales dependen del Espíritu Santo. No podemos hacer ninguna actividad espiritual sin el poder o sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo veo que hay gente que dicen: voy a ayunar 40 días. Voy a orar 8 horas. Tremendo. Pero eso no es porque a ti te dio la gana. Es que yo prefiero que el Espíritu Santo me indique, para que Él me dé su fuerza, para yo poder resistir lo que Él quiere, a yo creerme que yo puedo en mis fuerzas. Por eso que toda actividad espiritual depende del Espíritu Santo. Yo oro para que el Espíritu Santo nos ayude en cada ayuno, porque ayunar no es fácil. Y por eso oramos intensamente para que el poder venga y la gente sienta la realidad de lo que es un verdadero ayuno. Vigilar tampoco es fácil. Quedarse despierto tampoco es fácil. Pero lo que necesitamos es fuego. Mientras que el fuego está, la gente no se duerme. Hace muchos años atrás, tenía como 17 años, me invitaron a una vigilia de una iglesia particular, la cual no voy a decir el nombre, obviamente. Y cuando yo llegué a la iglesia, pues mi concepto siempre ha sido que las vigilias son poderosas. Mi concepto siempre estaba muy por encima de lo que la gente pensaba que era una vigilia. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo vi que la gente traía almohada, cobija. Yo dije: ¿cómo? A dormir en mi casa. Y yo vi que la gente se iba acomodando en las esquinas, y ponía, y usted sabe cuando usted agarra las almohadas y la va haciendo como así, como para que, no sé, cuando usted se acueste la aguante bien. Y yo veía que la gente se estaba acomodando y la gente arropándose. Yo digo: pero la gente viene a dormir aquí. Y si usted ha notado, yo no oro de una forma que duermo a la gente. Cuando yo oro, yo despierto a la gente. Siempre ha sido mi particularidad desde que me convertí.
Y me habían pedido una hermana que por favor diera una enseñanza para que los hermanos recibieran la palabra del Señor. Pero cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué enseñanza ni qué enseñanza? Aquí voy a despertar a todo el mundo. Y yo agarré ese micrófono, oré por más de una hora. Y no es porque yo quiera darme la gloria, encendimos esa iglesia. Hasta que cuando yo bajé era como una llama encendida. Varias hermanas fueron a orar por mí. Yo, hermana, ¿para qué orar por mí si yo estoy encendido? La que tiene que orar es usted, que está dormida. Porque mi hermano, ¿cómo es que vamos a una actividad espiritual y lo que vamos es a dormir? O lo que vamos a hacer, todo lo contrario que vamos a hacer la actividad. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque hacemos actividades espirituales sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo. Jueces capítulo 14, versos 5 al 6, por favor. Busque conmigo Jueces capítulo 14, versos 5 y 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat. Y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, y quiero que usted subraye ese verso. Y es ahí, ese artículo dice que va a ser importante lo que sucede después de lo que acabamos de leer. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. O sea, con su propia mano, era su propio cuerpo, pero tenía el Espíritu de Jehová sobre él. Y dice, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué es lo que distinguió esa hazaña que hizo Sansón? Que el Espíritu Santo estaba sobre él. Porque si el Espíritu Santo no hubiera descendido, otra hubiera sido la historia. Hubiera dicho, y el león joven se comió a Sansón. Y ahí acaba la historia. Porque si se lo comió, ¿para qué vamos a escribir de él? Pero la diferencia era que aunque el león venía rugiendo, aunque el león venía no a lamerlo, venía a comérselo, el Espíritu de Jehová cayó sobre él. Y dice que pudo despedazarlo con su mano como quien despedaza un cabrito. Así que la fuerza que tenía Sansón, no porque él alzaba pesa, sino era porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Ahora, tomemos este ejemplo de las grandes hazañas de los héroes de las Santas Escrituras, poniendo en referencia a lo que acabamos de leer Sansón, pero vayámonos a otros también y veamos en nuestra mente todos los héroes de la Biblia también tenían el Espíritu de Jehová sobre ellos. No decía Elías, vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. Lo que estaba diciendo era, lo que voy a decir ahora no viene de mi presencia, no viene de mi capacidad, viene de la misma presencia de Jehová, que no lloverá sino por mi palabra. Pero el poder, engrandecemos a Elías, pero Elías no era nada sin el Espíritu de Jehová. Ezequiel no era nada sin el Espíritu de Jehová. David no era nada sin el Espíritu de Jehová. Los grandes hombres de Dios, Pablo, Pedro, hasta el propio Jesús dependió del Espíritu Santo en la tierra. Por eso cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Y él pudo hacer muchas cosas. Todos estos grandes héroes de las Sagradas Escrituras hicieron estas grandes hazañas cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. La particularidad era que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Las grandes maravillas, las grandes señales, los grandes milagros, era por el Espíritu Santo de Dios. Voy a predicar un día del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque creemos que el Espíritu Santo solo se mueve en el Nuevo. No, el Espíritu Santo también aparece en el Antiguo Testamento. Y ahí está. Ahí cuando dice el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo vino sobre Sansón y pudo despedazar el león como quien despedaza un cabrito. Cada hombre de Dios que libró una lucha intensa en la palabra en el Antiguo Testamento era porque el Espíritu de Dios venía sobre él. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasó? Y venían espíritus malos a atormentarlo.
Pero como David tenía el espíritu de Jehová sobre él, cuando David tocaba el arpa, los espíritus se apartaban. Cuando David dejaba de tocar el arpa, quien tenía el Espíritu Santo, entonces los demonios venían y la atormentaban. Eso es lo que sucede con nosotros. Y tiene que pasar en nuestra vida. Todos eran hombres normales, mi hermano. Eran hombres normales comunes. Pero algo lo distinguía. Era el Espíritu Santo de Dios. Me viene, no lo tengo aquí escrito, pero puedo buscarlo rapidito. Busque conmigo Santiago. Oh Jesús, gracias. Santiago capítulo 5, verso 17. Me saltó este verso de lo que estamos hablando. Dijimos que todos los hombres de la Biblia eran hombres normales como nosotros, hasta que el Espíritu Santo venía sobre ellos con poder. Miren lo que dice Santiago, justificando este punto. Elías, dice la Biblia, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías, aunque era un profeta, tenía las mismas o peores tentaciones que tú y yo tenemos. Eso es lo que quiere decir ahí. Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero, ¿qué dice la palabra? Y oró. Pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Que eran hombres comunes, eran hombres iguales a nosotros. Elías fue un ser, mira lo que dice esta versión, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros, pero pidió que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio, y después oró otra vez y la tierra llovió y la tierra produjo su fruto. Así que, mi hermano, cuando usted está orando, no se limite por quién usted es, o porque yo no soy igual que el pastor, o yo no me parezco a este pastor, o yo no hablo como él. No importa. Si usted se somete a la voluntad del Espíritu y el Espíritu viene sobre usted, usted podrá hacer grandes hazañas para el Señor. Todo depende de que el Espíritu Santo esté sobre su vida. Por esta razón Jesús no permitió que sus discípulos salieran a hacer nada de carácter espiritual hasta que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos los discípulos se quedaron en Jerusalén hasta que fueron investidos de poder, como dice Hechos 2. Y hasta que fueron investidos de poder, es que después de ahí entonces la sombra de Pedro sanaba. Es que después de ahí los delantales de Pablo curaban enfermos. Es que después de ahí Pablo levantaba muertos. Pedro levantó paralíticos, levantó cojos. Todo lo que vemos ahí dependía de ese Hechos capítulo 2. Por eso, mi hermano, tiene que tener su propio Pentecostés en su vida. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nuestras propias vidas. No dependamos de lo que cayó en Hechos 2, dependamos también de lo que el Espíritu Santo quiere darnos y quiere impartir en nuestra vida. Número 6, nuestra alma tiene que entender que sin el Espíritu estamos huérfanos. No vamos a sentir huérfanos sin el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 15 al 18. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Jesús había sido un consolador para Israel. Ahora venía otro consolador que iba a consolar a quienes permanecieran guardando su palabra. Ven lo que dice la palabra: para que esté con vosotros para siempre. Subraye ese para siempre. Cada vez que el diablo quiera que usted dude de Dios, lea este versículo, lea: Él está conmigo para siempre. Él está conmigo todos los días. Él está conmigo para siempre. No algunos días, no de vez en cuando, de cuando en menos, no. Él está conmigo todos los días, para siempre. Es la promesa de Jesús. Y Él la va a cumplir. El Espíritu también la quiere cumplir. Verso 17 dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí hay dos acciones totalmente diferentes. Pero el verso 18 dice: no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. O sea, que la residencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es para que tú no te sientas solo. Por eso, mi hermano, usted, mi hermana, no está sola, no está solo. Si usted es creyente de la misma clase que soy yo, lavado con la sangre de Cristo, usted tiene compañía y tiene el Espíritu Santo sobre usted. Si usted va, dele fuerte aplauso a Él. Oh, mi hermano, si usted va a hablar delante de un güey y no sabe qué hacer, Espíritu Santo, ayúdame con qué hablar. Si usted va a una entrevista de trabajo, Espíritu Santo, ayúdame a hablar. Si usted a alguien lo va, no sé, lo va a investigar, lo va a cuestionar, le va a hacer una pregunta, Espíritu Santo, tú estás conmigo, tú eres mi consolador, tú estás morando en mí, tú estás en mí, ayúdame, Él está contigo. Solamente hace falta que tú lo reconozcas y Él se manifestará en tu vida. Aleluya. Jesús fue claro que sin el Espíritu Santo seríamos huérfanos. Por eso dice, no os dejará. Quiere decir que si el Espíritu Santo no está, seríamos huérfanos. Por eso que los discípulos estaban llorando, estaban angustiados. ¿Por qué te vas, Jesús? ¿Por qué te vas? Quédate con nosotros. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Oh, mi hermano, no existía para los discípulos, los apóstoles, algo más grande que Jesús. Caminaba sobre las aguas, multiplicaba los panes y los peces. No tenían que comprar comida, Él mismo se los multiplicaba. Convertía el agua en vino, sanaba a todos los enfermos. Usted sabe la clase de vida que los discípulos vivieron por 3 años, una vida abundante. Inclusive los sábados los discípulos agarraban las espigas, agarraban los frutos y los fariseos decían, están comiendo, están incumpliendo la ley. Y Jesús les decía, cuando ellos están con el esposo no tienen que estar en ayuno, cuando el esposo se les ha quitado, entonces ayunarán. O sea, habían cosas que Jesús no las incumplía, pero le daba como un chance para hacer, porque el propio Hijo de Dios estaba sobre la tierra. Caminaban con Dios, porque Jesús es Dios. Usted sabe la experiencia de los discípulos. Y que ese ser tan glorioso, que ha tenido tantas experiencias contigo, te diga, chao. Tú te derrites, tú dices, por favor no te vayas, ¿qué pasó? No me abandones, no me sueltes, ¿por qué te vas? Llévame contigo. Pero Jesús le dijo, les conviene. O sea, aunque el término mucho mejor está mal, pero vamos a decirlo, va a ser mucho mejor que yo me vaya para que venga el Consolador. Si Jesús dijo eso, es porque Él entendía que el Espíritu Santo iba a hacer una labor de no solamente sustituir a Jesús, sino de tener una comunión con nosotros, que nosotros no nos vamos a sentir solos. Por eso los discípulos no estaban solos y aún daban su vida. ¿Por qué? Porque estaban con el Espíritu Santo. Oh, mi hermano, tú no estás solo, tú no estás sola. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo es quien da el testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo tengo alguna dudita pequeñita cuando hay alguien que es cristiano, pero no confía o no tiene una seguridad que es hijo de Dios. Siempre andan dudando o siempre andan, pastor, mire que tengo un problema. ¿Usted cree que yo soy cristiano verdaderamente? Oh, Señor, confírmame que soy tu hijo. Dame una señal, mándame una paloma, mándame un coco, dame algo, Padre, para que yo sepa que yo soy tu hijo, Padre, pero confírmame. ¿Qué pasa ahí? La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios da testimonio, nos comunica de que verdaderamente somos hijos de Dios. Por lo tanto, si hay un creyente que tiene duda de que es hijo de Dios, es porque no tiene el Espíritu Santo. Cuando tú estás caminando con el Espíritu Santo, tú estás seguro de que tú eres hijo de Dios. Y tú tienes que estar seguro que aunque tú salgas de esta iglesia y algo suceda, tú vas directamente para el cielo. ¿Por qué? Porque ya Él te dio el testimonio de que tú eres hijo e hija de Dios. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo.
Y Él está aquí en esta noche para ti. La presencia del Espíritu Santo es la garantía, oiga esto y apúntelo, que Dios nos ha dado para que nosotros podamos corroborar que no estamos solos ni estamos desamparados. La garantía es el abono, es eso que tú tienes que corroborar, que verdaderamente Él está contigo, porque está su presencia contigo. Por eso el cántico dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, si tenemos a Dios, lo tenemos todo, mi hermano. Aunque te falte todo afuera, lo tienes todo adentro. Y es por eso que cualquier creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, aunque no tenga nada que comer, está contento, está feliz, está alegre, porque el Padre que está dentro de él, el Hijo que está dentro de él, el Espíritu que está dentro de él, le va a ayudar para sustentarlo cualquier cosa que necesite afuera. La desconexión que hay acerca del Espíritu Santo es porque no tenemos la garantía de que Él está con nosotros, ni que nunca nos va a desamparar. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en los momentos de debilidad, como también dice el cántico, en mi momento de mayor debilidad. En mi momento de mayor debilidad yo tengo que corroborar que Él está conmigo, porque siento su presencia. Primera de Juan 3:24. Y termino, me falta solamente un punto y termino. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Qué dice la palabra? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo tú sabes que Dios está contigo? Porque el Espíritu está contigo. Ten cuidado cuando tú sientas que el Espíritu Santo no está contigo. Entonces ahí sí puedes estar seguro que Dios no está contigo. Pero cuando tú sabes y tú sientes y tú permaneces en su palabra y que tú sabes que Dios permanece en ti, Dios está contigo. No hay diablo que lo pueda negar. No me importa qué circunstancia pueda estar pasando, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, Dios está contigo. Número 7 y termino. Entiende, mi hermano, la importancia de esta búsqueda intensa de tu alma por el Espíritu Santo. Esta permanencia, esta persistencia por el Espíritu Santo. Esto no es común. Primera de Crónicas 16, 10 al 12. Primera de Crónicas 16, 10 al 12. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Por la resistencia en nuestro propio ser, vamos a poder recibir las cosas espirituales. Tenemos que resistir, persistir. Tenemos que perseverar en esta búsqueda intensa para obtener las cosas espirituales. Por la continua oposición diabólica a todo lo que envuelve un avance espiritual, es que tenemos que seguir buscando el rostro del Señor. Mientras el diablo se levante, busca, dobla, triplica, cuatriplica, quintuplica la búsqueda por el Espíritu Santo. El creyente hace todo lo contrario. Cuando ve que el diablo se aparece, disminuye su búsqueda. Pero cuando usted ve que hay una oposición diabólica, tiene que incrementar, avanzar en su búsqueda espiritual. El que lo busca con todas sus energías espirituales, emocionales y físicas, tendrá el Espíritu Santo todo lo que de él desea. El Espíritu Santo llenará el depósito de cualquier espacio que le cedamos. Solamente Él está buscando un espacio en tu vida. Ábrele el espacio al Espíritu Santo de Dios. Ábrele el espacio al Espíritu Santo de Dios. Dale lo primero. Por lo menos si no puedes orar una hora o no puedes por cuestiones laborales o lo que sea que tú estés pasando, que lo primero que salga de tu boca cuando te levantes o estés consciente de la realidad cada mañana, dígale:
Señor, gracias, te amo, te alabo, te glorifico, te exalto, te doy gracias por este día. Ya le diste tu diezmo del día a Dios. Pero hay gente que se para, se baña, se lava la boca, va corriendo al trabajo, hace todo, y a lo último del día es que se acuerda del Señor. Ay, verdad que el Señor está conmigo. Pero ¿qué sería? Que lo primero que hagamos, que lo hagamos como una disciplina. Me he disciplinado que todos los días lo primero que hago no es ver el WhatsApp, no es ver la noticia, no es ver lo que está pasando en Israel. Lo primero que hago es darle gracias al Padre que está en los cielos. Porque hasta eso se puede identificar como una búsqueda intensa. O de repente lo último que digas en la noche. Yo sé que hay personas que antes de acostarse analizan todo el día. Hoy hice esto, hice lo otro, no debía hacer lo otro. Mira, me metí con este, me metí con todo. No, pero lo último que diga, Señor, gracias. Espíritu Santo, tú estás aquí. Gracias por este día. Gracias por lo fructífero que fue o por las cosas que aunque pasaron cosas malas, pude sobrevivir a ellas. Dediquémosle nuestra vida en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier época de nuestra vida. Oh, mi hermano, yo siento el Espíritu Santo en esta noche sobre este lugar. Cierre sus ojos, incline su rostro.